Hola, Dios les bendiga. Este día quiero hablar acerca de la responsabilidad del cuidado de nuestro cuerpo. Hoy en día hay muchas enfermedades como el coronavirus que están afectando a la población y a muchos cristianos. Y podemos preguntar qué podemos hacer y algunos piensan que está mal cuidarse. En 1 Timoteo capítulo 5 versículo 23 leemos un versículo que dice el apóstol Pablo a Timoteo: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Pablo le pide a Timoteo que no beba agua sola por causa de las infecciones estomacales que él padecía frecuentemente a causa del agua contaminada que en ese tiempo existía, lo cual frecuentemente ocasionaban que este joven tuviera que estar padeciendo estos dolores que él tenía. No existía en ese momento el agua purificada o no se sabía mucho acerca de la necesidad de hervir el agua, pero sí había ese conocimiento de que de alguna manera el vino podía curar el agua y así evitar esos dolores que él padecía. ¿Qué nos enseña este pasaje en este tiempo en el cual hay muchas enfermedades de transmisión, ya sea a través del contacto físico, del aire, de mosquitos o de diferentes maneras han venido enfermedades? Lo primero que nosotros podemos hablar acerca de este pasaje, en 1 Timoteo 3:3, dice que los obispos no debían ser dados al vino, lo cual significa que tenían que evitar el tomar, embriagarse, pero en este caso el apóstol Pablo hace una excepción porque el vino tenía ciertas propiedades medicinales. Una sustancia que puede ser mala según el uso o el abuso que nosotros le damos. Puede ser el azúcar, la sal, la grasa, que son necesarios para nuestro cuerpo, pero en exceso llegan a ser malos. Y en porciones razonables son de utilidad para nosotros. Pablo no ignoraba el poder de la oración para sanar, pero también creía en la responsabilidad personal. Hay cosas que Dios hace, hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Y por eso le dice el apóstol Pablo: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino. Implica que hay cosas que nosotros podemos evitar para tener una vida saludable y hay alimentos naturales o alimentos artificiales que como seres humanos hemos creado, que Dios nos permite para el cuidado de nuestra salud. ¿Qué cosas debemos evitar? En la Biblia nos habla que nosotros tenemos que mantener una pureza del cuerpo y del espíritu. Por eso es que en Daniel 1:8, cuando Daniel y sus amigos fueron al palacio de Nabucodonosor, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. En este caso, Daniel quería evitar esta comida porque seguramente estaba ofrecida a los ídolos y eso pues lo contaminaba espiritualmente, contaminaba su conciencia. Y cuando Pablo le dice a Timoteo que no bebiera agua sola, él exhorta en este caso porque sabía que esta agua tenía una contaminación física que iba a afectar su cuerpo. Y así hoy en día sabemos que hay cosas que nos dañan y muchas veces no las evitamos y consumimos de manera abusiva o de manera no moderada refrescos, comida chatarra, mucha grasa, mucha sal, mucha azúcar, que a la larga van a dañar nuestro cuerpo y nos hacen más susceptibles a enfermedades como el coronavirus, que en este caso pues va a aumentar la mortalidad de muchas personas. Y hoy en este tiempo, si el apóstol Pablo estuviera, seguramente nos diría
a nosotros cosas que podemos hacer y que debemos hacer para evitar contagiarnos de enfermedades que pueden ser evitables, ¿no? Y en este caso, Pablo le dice algo que él puede hacer, que él debe hacer. ¿Por qué? En las Escrituras nos habla del cuidado de nuestro cuerpo. ¿Será que es importante? Algunos piensan que solo Dios se preocupa por el alma, por el espíritu y no por el cuerpo. Algunos sienten que tienen mucha fe y creen que no les va a pasar nada. Otros dicen que de todas formas nos vamos a morir y, y no nos va a comer los gusanos, entonces ¿para qué cuidarlo? Pero Pablo nos da varias razones. En primer lugar, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo de, del- de la tierra, del polvo de la tierra, lo hizo ser un cuerpo físico con un espíritu, el cual sopló el Señor y le dio aliento de vida. Por tanto, el ser humano está formado por dos aspectos que el hombre debe cuidar, ¿no? Para la gloria de Dios. En el principio, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo para vivir eternamente en el cuerpo físico. Y a causa del pecado vino la muerte y la muerte pasó a todos los hombres porque todos hemos pecado. En primer lugar, nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque el cuerpo que tenemos no es nuestro y es el templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6:19, Pablo dice, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Si alguien daña el templo en el cual nosotros nos reunimos, tal vez raya las bancas, rompe las ventanas o hace un daño en las sillas, nosotros nos vamos a disgustar, nos vamos a molestar porque quizás se hace un daño a ese lugar donde nosotros nos reunimos, que llamamos el templo. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí que no solamente tenemos que cuidar el templo físico donde nosotros nos reunimos, sino ahora el cuerpo que nosotros tenemos es un templo, el cual tenemos nosotros que cuidar también. Y de la misma manera que nosotros cuidamos el templo físico donde nos reunimos, también tenemos que cuidar este cuerpo que tenemos, en el cual el Espíritu Santo está habitando. Y no vale solamente pensar y decir, pues, si Dios ha prometido que va a cuidar nuestra vida, no por eso nosotros vamos a pensar que si alguien lanza una piedra al vidrio de la iglesia, Dios lo va a evitar, sino que lo más natural sería que se rompa la ventana. Y asimismo en nuestro cuerpo, si alguien nos lanza una piedra y nos va a herir, y si alguien nos da un balazo, pues nos va a herir también. Es lo más natural. Eso no quiere decir que no existan los milagros, pero lo que la Biblia nos habla es de que nosotros tenemos que cuidar este templo que es un edificio donde Dios habita. El segundo punto que Pablo nos dice ahí en 1 Corintios 6:20 es que tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque Dios nos dio para darle la gloria a Él. Y lo hacemos de una mejor manera si nosotros tenemos salud y si mantenemos nuestros cuerpos en pureza. En 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice aquí que debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque la adoración a Dios y el servicio a Dios no lo podemos hacer solamente con el espíritu. No puedo reunirme solamente en el espíritu o no puedo cantar solamente con el espíritu, o usar la boca. No puedo servir a mi prójimo solamente con mi espíritu, sino que tengo que usar mis manos, eh, tengo que usar mi cuerpo. Y entonces la Biblia dice que así como nosotros utilizamos nuestro cuerpo para el pecado, ahora lo usemos para servir, para amar, para glorificarle a Dios con todo nuestro ser. Entonces, cuando nosotros no estamos bien de salud, no podemos glorificar a Dios con
toda la capacidad y con toda la libertad que podríamos hacer. Entonces, esa es una segunda razón. Una tercera razón es que el apóstol Juan nos dice que la salud es algo que debemos desear, que todos tengamos y que es algo bueno. En tercera de Juan 1, versículo 2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Como cristianos sabemos que si morimos nos vamos a ir con Dios, pero no debemos buscar la muerte ni desearla. Es nuestro deber que nosotros la cuidemos, que nosotros deseemos estar bien de salud, que nosotros oremos por estar bien de salud y procuremos estar bien de salud. Otra razón, ¿no? Nos dice en Efesios capítulo 5, en el versículo 29, el apóstol Pablo dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Que lo más natural es que nosotros nos cuidemos y sustentemos nuestro cuerpo. Que lo más natural es que nosotros cuando estamos enfermos procuremos tener una ayuda, procuremos ir al médico, procuremos la sanidad divina, procuremos estar bien, procuremos la alimentación, procuremos el cuidado de nuestro cuerpo. Y el apóstol Pablo dice aquí, nadie jamás aborreció a su propia carne. Entonces, si hay alguien que hace algo en contra de su cuerpo, es porque no está bien, ¿verdad? Entonces, por eso el apóstol Pablo le dice que tome un poco de vino. Y el vino en este caso, pues como decíamos, pues representaba un elemento de la medicina natural o herbolaria o incluso artificial que nosotros podríamos encontrar en algún lugar, ¿no? Para cumplir el propósito que es mantener el equilibrio de nuestra salud. Cuando no aplicamos un remedio natural o un remedio espiritual, si nuestra alma está enferma, entonces estamos actuando neciamente. El Señor le dijo a Israel en Isaías 1, versículos 5 y 6, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. En aquel tiempo, cuando una persona se enfermaba, ¿qué es lo que ellos hacían? Utilizaban un poco de aceite, la ponían en las heridas del cuerpo, las vendaban y entonces de esa manera el cuerpo pues, se recuperaba, ¿no? Entonces ese es un remedio natural, pero dice que el pueblo de Israel no había hecho nada de eso. Y, y eso lo vio el Señor y dijo, ¿por qué? ¿Por qué no han hecho eso? ¿Por qué prefieren estar enfermos? ¿Por qué no vienen a mí que yo les puedo dar sanidad? Entonces cuando nosotros leemos pasajes como Santiago en el capítulo 5 que dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite. Dice, la oración de fe salvará al enfermo, y si hubiere cometido pecados serán perdonados. No solamente nos enfatiza el aspecto de la sanidad física, sino de la salvación, del perdón de sus pecados, pero hay una parte allí que muchas veces nosotros pasamos por alto. Cuando dice ungiéndole con aceite, pues lo pensamos nosotros en el sentido religioso, ¿no? Es decir, pues es un símbolo del Espíritu Santo, pero para aquel entonces, como decía ahí en Isaías 1:6, el hecho de ungir un cuerpo con aceite, ellos estaban aplicando una medicina. Para ellos era algo que les ayudaba en su sanidad física. Y si hoy lo pusiéramos en términos actuales, diríamos, ponle un poco de crema o algo en el cuerpo para que se sane. Y al mismo tiempo ora por él ungiéndole con aceite, ¿no? Ungiéndole con fe, hazlo con fe, ¿no? Si una persona aplica un remedio natural y al mismo tiempo clama a Dios con fe,
dice que Dios lo sanará, Dios lo levantará. A veces Dios utiliza una combinación de lo espiritual, es decir, la oración, con lo natural. Un ejemplo de esto lo vemos en Segunda de Reyes 20, cuando aquel rey llamado Ezequías, Dios le dijo a través de Isaías, no vivirás sino que morirás, así que prepara tu casa. Y cuando él clamó a Dios y le dijo, Señor, yo he andado fielmente delante de ti, el Señor le escuchó y le dijo a Isaías, regrésate y dile que yo le voy a dar 15 años más de vida. Y he aquí yo te sano y al tercer día vas a ir a mi casa a adorarme, le dijo el Señor, porque ese es el propósito de la sanidad, ¿no? Que nosotros cuando estemos sanos busquemos a Dios, sigamos adorando a Dios. Y en 2 Reyes 20, versículo 7, Isaías dijo a los siervos, tomen masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga, y sanó. Entonces, Dios pudo haberlo sanado con una palabra, pero no lo hizo así. Y tal vez Isaías no conocía este remedio. Si lo hubiera conocido, le hubiera dicho, háganle esto y se va a sanar. Pero Dios, su voluntad era que no iba a vivir. Así que posiblemente esto no era algo que Isaías supiera. Posiblemente Dios le reveló que este remedio podía ser utilizado. Tomar una masa de higo, ponerlo ahí y se iba a sanar. Y Isaías no oró por él, pero solamente dijo que el remedio se tenía que aplicar. Y así dice que al tercer día Ezequías se levantó y tuvo 15 años más de vida. Entonces quiere decir que Dios es la sabiduría y Dios es el entendimiento de las cosas naturales que nosotros podemos utilizar y también de las cosas artificiales que el hombre ha creado para ayudar a sentirse mejor. Y Dios es la ciencia, ¿no? Y Dios permite la sabiduría y el conocimiento del ser humano. Otro ejemplo, último ejemplo, lo vemos en Éxodo 15, 22 al 27, cuando el pueblo de Israel fue al desierto, se encontraron con que las aguas estaban amargas, eran imbebibles, estaban contaminadas, y la gente se iba a enfermar con eso. Y entonces dice la Biblia que la gente se quejó de Dios y dijeron, nos vamos a morir de sed. Moisés, ¿cómo reaccionó? Dice en Éxodo 15, 25, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. El Señor le reveló a, a, a Moisés que él tenía que utilizar un árbol que estaba allí, y lo echó al agua, y las aguas se sanaron. Dios no le dijo, ora por el agua, no hizo otra cosa, pero le dijo, esto es lo que tienes que hacer, este es el remedio que tienes que utilizar. Y a través de las cosas que Dios puso en la naturaleza, de esa manera ocurrió la sanidad de las aguas, y Dios prometió a ellos que si ellos obedecían sus mandamientos, ninguna enfermedad que envió a los egipcios le enviaría a ellos, porque Él era su sanador. Por tanto, tenemos que tomar estas medidas de cuidado para no contaminar nuestro cuerpo, para no enfermarnos, y al mismo tiempo pensar que cuando Dios da la ciencia, da la sabiduría al hombre, pues tenemos que darle la gloria a Dios, ¿no? No al ser humano, ¿no? Sino que no convertirnos tampoco en seres super espirituales, que nosotros digamos, no voy a cuidarme, no voy a utilizar un remedio casero, una medicina o ir al doctor, ¿no? Porque Jesús mismo dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y la Biblia nos habla cuando Jesús encontró aquel hombre que que había nacido ciego, se lo encontró y le dijo, yo soy la luz del mundo. Agarró un poco de tierra y con su saliva hizo lodo y se lo puso en los ojos, dice en Juan capítulo 9, versículo 6. Esto pudiera parecer algo que alguien pudiera decir, bueno, es que le va a causar más ceguera,
a este ciego, ¿no? Si estaba contaminado, ¿cómo le va a aplicar tierra y saliva si ahí están los microbios? Pero Jesús no lo estaba haciendo en ese sentido, ¿no? Sino que Él como creador, ¿no? Nos recuerda la escritura en Génesis, el capítulo 2, que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Si este hombre había nacido de nacimiento, ¿no? Por una primera creación ciego, entonces Jesús estaba demostrando que Él era capaz de volver a hacer algo nuevo como creador de todas las cosas. El que hizo al ciego también lo puede hacer ver. Entonces hay cosas que solamente el creador puede hacer. Hay cosas que nosotros no podemos hacer y hay cosas que sí podemos hacer, ¿no? Entonces, lo secreto pertenece al Señor, lo revelado pertenece a nosotros y a nuestros hijos. Y muchas cosas Dios nos revela y Dios nos muestra y Dios nos da el conocimiento, porque de Dios es la ciencia. Así que, en conclusión, eh, es bueno que nosotros nos cuidemos comiendo cosas saludables como las frutas, las verduras, las hierbas, el agua purificada, las carnes en moderación. De esta manera vamos a tener cuerpos saludables si hacemos ejercicio. Y también si somos maduros en protegernos de las enfermedades que hoy hay, tomando distancia, lavándonos las manos, ¿no? A través de los remedios naturales o artificiales que Dios ha permitido a la humanidad, pero siempre poniendo toda nuestra fe y toda nuestra confianza en Él. Así que, como dijo el apóstol Juan al discípulo en tercera de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 3, diré esas palabras: Amados hermanos y amados amigos que nos miran, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Deseo que tu alma se salve, deseo que tu alma se prospere y que tengas salud física también, que vivas largos años en esta tierra y que Dios se prospere en lo económico, en lo familiar y en todos los sentidos. Así que podemos seguir esta recomendación que el apóstol Pablo le dio a Timoteo, un hombre muy espiritual que era el apóstol Pablo, y pudo recomendar que no tomara agua, que tomara un poquito de vino por causa de sus enfermedades de estómago y de sus frecuentes tipos de enfermedades que padecía. Si alguna persona padece quizás de diabetes, de hipertensión, de tantas enfermedades que hoy hay, ¿no? Tener conciencia de que Dios nos ha dado un cuerpo y, y así como Dios puede hacer un milagro, ¿no? Sanidad instantánea, también Dios puede utilizar nuestra propia vida y nuestros propios cuidados para que nosotros lo hagamos y de esta manera lo honramos también como nuestro creador. Así que Dios les bendiga y deseo que pasen un bonito día.